Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 12ª sesión. El día de mañana hay parcial, bueno, es el segundo parcial, así que muchos éxitos para el día de mañana. Y bueno, solo para decirles que el tema de hoy no entra en el parcial de mañana, ¿verdad? Así que no se vayan a preocupar por eso. Bien, entonces vamos a entrar de lleno ya al tema del día de hoy. Si ustedes han revisado su plan semestral, pues se pueden dar cuenta que el tema que toca el día de hoy es el tema de sucesiones aritméticas. El tema pues se divide el tema general de sucesiones se divide en dos partes. El tema de sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Hoy vamos a estar viendo una de ellas y vamos a estar también un poco adelantando en lo que va a ser la tarea, ¿verdad? Para que ustedes no lleven mucha tarea a casa. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla y vamos a ver un video acerca de las sucesiones aritméticas. Lo primero es aprender el concepto de sucesión aritmética para luego ya hacer la parte numérica. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a progresiones o sucesiones. Y ahora haremos una pequeña introducción a las progresiones aritméticas. ¿Y qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. Vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces antes de empezar es importante entender el concepto, ¿verdad? Una progresión aritmética o una sucesión aritmética, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pues va a ser una sucesión de números que tenga como diferencia entre cada uno de los números, entre cada una de sus posiciones, una diferencia que sea constante, ¿verdad? Esa diferencia puede ser positiva o puede ser negativa, ¿verdad? No precisamente eh, tiene que ser de otro tipo, ¿verdad? Puede ser positiva o puede ser negativa, cualquiera de las dos. ¿Y qué significa que sea positiva o que sea negativa? Significa que va a ir en aumento, ¿verdad? Significa que va a ir en aumento. Bien. Ejemplo. Y pues con este ejemplo lo voy a explicar más claramente. Perdón, en Una aumento si es positiva y en decrecimiento si es negativa, ¿verdad? sucesión o una progresión aritmética, la característica principal es que siempre va aumentando la misma cantidad, una cantidad constante, o va disminuyendo una cantidad constante. En este caso, aquí está aumentando. Nosotros observamos del 2 al 5 aumenta 3, luego del 5 al 8 vuelve a aumentar 3, del 8 al 11 nuevamente aumenta 3, y así todos sus términos resultan de aumentar al término anterior la misma constante. Esta constante se le llama diferencia, o sea, a este más 3 se le llama diferencia, que se simboliza con la letra D. La diferencia, como les decía, puede ser positiva o negativa. Lo importante es que siempre sea constante. Si aumenta, la diferencia es positiva, y si disminuye, la diferencia va a ser negativa. Otra cosita que tenemos que hablar es que a cada término se le da un nombre. Este, por ser el primer término, se le dice que es el término A sub 1, por ser el primero. Este sería el A sub 2, por ser el segundo. El tercer término A sub 3, A sub 4, A sub 5, y así sucesivamente hasta A sub n, que es el término nésimo. Entonces, estas cositas debemos tenerlas muy claras para los temas por los siguientes videos de los que vamos a hablar de esto. Vuelvo a decirles, la A simboliza el término y el número significa la ubicación de ese término. Por ejemplo, si yo dijera A sub 10, quiere decir el décimo término de esa sucesión. O sea, tendríamos que seguir escribiendo el sexto, séptimo, octavo, noveno, y este sería el décimo término. Otra cosita que les quiero hablar es que todas las sucesiones tienen... Perdón, voy a regresar unos segunditos porque creo que es importante observar
las partes que tienen estas sucesiones aritméticas, ¿verdad? Y por ejemplo, entre las partes principales, lo que podemos encontrar es la posición, ¿sí? Que está representada como A y el subnúmero de la posición, en este caso A sub 1, que se referiría a la primera posición, ¿verdad? En el caso de A sub 2, que se referiría a la segunda posición, A sub 3 a la tercera posición y así sucesivamente, ¿verdad? Ese A sub algo representa la posición, pero al mismo tiempo representa un número, ¿verdad? Es decir, que podemos determinar la posición y también el número el cual está representando a esa posición, ¿de acuerdo? Entonces, se puede ver de esas dos formas, ¿verdad? Donde tenemos nosotros tanto una posición como un número que representa a esa posición. Luego tenemos el cambio, ¿verdad? El cambio que hace. Se puede llamar constante o también se le puede llamar razón, ¿verdad? La razón por la cual va cambiando esta sucesión, ¿verdad? En este caso es 3 y es positivo porque va en aumento, ¿sí? Entonces se le puede llamar, perdón, se le puede llamar diferencia o se le puede llamar razón. Otro término que tenemos que observar es el A sub n, que se refiere al n-ésimo, ¿verdad? Donde esta n puede tomar cualquier valor. ¿Y qué representa esa A sub n? Bueno, la A sub n representa una posición dentro de esa sucesión, ¿verdad? Entonces, bueno, y al mismo tiempo también representa o puede representar el número que está en esa posición, ¿de acuerdo? Sí. Sería el décimo término. Otra cosita que les quiero hablar es que todas las sucesiones tienen un término llamado el término general, que es como una formulita que me permite encontrar todos los términos de la sucesión cuando no los conocemos. Bueno, en este caso ya conocemos los 5 primeros términos, pero voy a enseñarles cómo se utiliza este término general. Este término general me sirve para que al reemplazar la n encuentro los términos de la sucesión. Por ejemplo, voy a copiar aquí 3n menos 1, 3n menos 1. ¿Por qué cambio la n con un paréntesis? Porque aquí voy a colocar el número del término que quiero encontrar. Por ejemplo, este es el término general de esta sucesión. O sea que si yo reemplazo la n aquí, encuentro los términos de esta sucesión. Vamos a comprobarlo. Supongamos que si yo quiero encontrar el primer término, ¿qué hacemos? Reemplazamos la n con el número 1. Aquí dice 3 por n menos 1, o sea, aquí dice 3 por 1 menos 1. 3 por 1, 3, menos 1, 2. ¿Cuál fue el resultado? 2, que es el primer término. El primer término es el número 2, como lo vemos aquí. Si quisiera, por ejemplo, hallar el tercer término, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente reemplazar aquí con el número del término o de la ubicación del término que quiero encontrar. En este caso, como les decía, voy a encontrar el tercer término. Entonces, aquí coloco. ¿Cuál es el tercer término? Hago la operación. 3 por 3, 9, menos 1, 8. O sea que el tercer término es el número 8, como lo vemos aquí. En el caso de que me preguntaran de esa sucesión, ¿cuál es el décimo término? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es en el término general, reemplazar la n con el número 10 y hacer la operación. Entonces el décimo término es 3 por 10, 30, menos 1, 29. Vamos a practicar con esto del término general, entonces vamos a hacer el siguiente. Esa parte ya no interesa. Bien, vamos entonces a la presentación. Y entonces hoy, como les había comentado, vamos a estar viendo progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas, la fórmula del enésimo término, la suma de los términos de una progresión aritmética y la resolución de situaciones que utilicen progresiones aritméticas. Entonces vean lo siguiente. La fórmula del enésimo término, era lo que les decía, ¿verdad? Que hay que aprender algunas características para poder nosotros saber ubicar o saber sustituir, ¿verdad?
algunos datos dentro de esta fórmula. Bueno, para esto vamos a realizar algunos ejercicios. Voy a compartirles en pantalla este documento. Y por acá tengo algunos ejercicios donde podemos practicar, ¿verdad? Aquí yo ya tengo la fórmula. Y bueno, entonces nosotros ya tenemos una sucesión. De esta sucesión, entonces nosotros tenemos que obtener algunos datos, ¿verdad? Y algunos datos que nos los van a estar dando dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Entonces supongamos que yo quiero saber el número, ¿sí? Que va en la octava posición de esta sucesión, ¿verdad? Aquí como vemos hay 4 posiciones que ya sabemos qué números hay, pero yo quiero saber el de la octava posición. Entonces sería A sub 8. Y A sub 8 sería igual entonces a la sustitución de los valores en este término, ¿verdad? En esta fórmula. Entonces, A sub 1 aquí nos dice también, aquí nos repite, ¿verdad? Que es el primer término. Entonces, en esta sucesión, ¿cuál es el primer término? Siete. 7, muy bien. 7. Luego tenemos más, ¿verdad? Y escribimos entre paréntesis lo siguiente. Dice que es n-1, donde n es el número de términos, pero al mismo tiempo n es el subíndice del valor o de la posición en la que nosotros queremos encontrar ese valor, ¿verdad? Entonces, en este caso, n es igual a 8, ¿verdad? Que son los términos que hay o al término que quiero llegar. Sería 8. Y el -1, que es una constante. Luego esto lo voy a multiplicar y lo multiplico por R, que es la razón, ¿verdad? La razón o la diferencia. En este caso nos damos cuenta de que es muy fácil hallar la diferencia, ¿verdad? Como bien lo dice el nombre, lo que intentamos hacer es tratar de descubrir, ¿verdad? ¿Cuántas unidades hay desde el primero hasta el segundo? ¿Verdad? Luego, ¿cuántas unidades hay desde el segundo hasta el tercero? Y así sucesivamente hasta llegar a lo que tengamos, ¿verdad? Y descubrir si ese número que nos da, si esa razón, si esa diferencia es el mismo para todos. Si es el mismo para todos, entonces ya sabemos cuál es la razón, ¿verdad? En este caso es muy fácil saberlo. ¿Cuál sería la razón? Cuatro. Muy bien, 4. Excelente. Ese 4, si se dan cuenta, pues como va en aumento, entonces va a ser positivo. Entonces, hallamos la diferencia, ¿sí? Pero no le damos un valor todavía, un signo, ¿verdad? Sino que eso se lo damos dependiendo de cómo esté construida nuestra sucesión o nuestra progresión. En este caso, como se pueden dar cuenta, va en aumento. Entonces es positiva. Y luego solo se procede a resolver esta operación aritmética. Entonces, resuélvanla y me dicen qué número les queda. 35. 35.
¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? ¿O también les da 35? 35. Sí, también, muy bien. Sí, perfecto. Entonces vamos a hacer de manera bastante rápida, digamos, o bastante resumida esa operación, ¿verdad? 8 menos uno, 7. 7 por 4 positivos, ¿verdad? 28. Y 28 más 7 es 35, ¿verdad? Exactamente lo que sus compañeros comentaban. Eso quiere decir que en la posición 8 vamos a encontrar al número 35. Muy bien. Entonces, ya con ese concepto, realicen ustedes, bueno, realicemos juntos entonces este ejercicio, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer es saber qué nos están pidiendo, ¿verdad? En este caso, yo quiero saber la posición 5 de esa sucesión aritmética. Sería entonces A sub 5. Ahora sí procedo a sustituir, ¿verdad? El primer término, entonces, en esta sucesión es el 6. Les voy a colocar 6, ¿verdad? Más, y entre paréntesis, escribo lo siguiente. Primero sería n, ¿verdad? Y n representa la posición, ¿sí? Que yo quiero saber. En este caso sería la posición número 5. Menos 1, que es una constante. Y la razón, ¿cuál sería la razón? -3. Correcto. En este caso sería 3, ¿verdad? Pero como bien dice su compañero, es menos 3. ¿Por qué? Porque va en descendente, ¿sí? Va restando 3 cada vez que nosotros pasamos por cierta posición, ¿verdad? Entonces, en este caso tendremos que es menos 3. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué número está en la quinta posición? ¿Perdón? -6. Vamos a ver. Sería 5 menos 1 es 4. 4 por menos 3, ¿verdad? Ahí tomamos muy en cuenta los signos. 4 por menos 3 es menos 12. Y menos 12 más 6, ¿verdad? Menos 12 más 6 es 6 negativos, ¿verdad? O menos 6. Entonces aquí tenemos menos 6. ¿Ya dicen ustedes entonces? La séptima posición para esta sucesión.
Bien. Entonces, ¿cómo les quedó aquí la respuesta? A7 es igual a 8. A 8 positivos, ¿verdad? Muy bien. Sí, siguiendo con esta, con la misma operación, ¿verdad? La misma parte operatoria. Tendríamos acá, entonces, el primer número que es -4, ¿verdad? Y entre paréntesis, más, entre paréntesis, 7, que sería la posición, ¿verdad? Que nosotros queremos saber. -1, que es una constante. Y multiplicado por la diferencia o por la razón, que en este caso sería -2, ¿verdad? Y así obtenemos la respuesta, ¿verdad? En este caso tenemos entonces 7 menos 1, que es 6, multiplicado por 2, perdón, 7 menos 1, que es 6, ¿verdad? Multiplicado por, no, perdón, aquí es +2 porque va en aumento, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es +2. Ahí está. +2 porque va en aumento. Aunque haya números negativos acá, ¿verdad? Se dan cuenta, cada vez se va haciendo mayores. Ahí está. Entonces, 7 menos 1, que es 6, por 2 positivos, sería 12. Y este sí, 12, ¿verdad? -4, ¿verdad? Sería igual a 8. Muy bien, excelente. Bien, voy a regresar a la presentación entonces. Lick, disculpe, ¿Sí? una pregunta. En el primer ejercicio, el número 4, ¿cómo se obtuvo, Lick? Ah, les había dicho que hay que ver la diferencia que hay entre los números, ¿verdad? Es decir, cuál es la diferencia entre el primer número y el segundo, ¿sí? ¿Cuánto aumenta o cuánto disminuye, verdad? En este caso aumenta 4. Luego vemos la diferencia entre el segundo y el tercer número. Si la diferencia se va repitiendo, ¿verdad? Entonces decimos que es una razón. Y de ahí salió ese 4 que ustedes ven ahí. Gracias, Lick, ya entendí. Gracias. Muy bien. Entonces ahora pasamos al siguiente tema, que es la suma, ¿verdad? En este caso tenemos la suma de los términos en una progresión aritmética. Y vean que se pueden, que hay cosas conocidas, ¿verdad? O características conocidas, como el primer término, que es a sub 1, y ahora a sub n es el último término. Pero, ¿a qué nos referimos con primer término y último término? Bueno, nos estamos refiriendo al número que está representado en esa posición, es decir, al número que está en el primer término y al número que está en el último término. Pero ese último término está dado por el número hasta donde queremos sumar o a la posición hasta donde queremos sumar. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer la suma de los primeros 5 términos. Eso quiere decir que el primer término es el de la posición 1 y el segundo y el último término es el de la quinta posición, ¿verdad? Porque esa es mi referencia, ¿verdad? Hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Luego está el número de términos que está dado también por el subíndice de A sub n, ¿verdad?
Quiere decir que el número de términos está dado por la cantidad de posiciones que querramos sumar. ¿Sí? Y luego está el S sub n, que es la suma, ¿verdad? Que es lo que queremos saber nosotros. Entonces vamos a hacer los siguientes ejemplos. Primero voy a copiar la imagen que está por acá. Y la voy a pegar por aquí. Bien, ahí está la fórmula o la ecuación. Y bueno, supongamos que yo quiero hacer acá la suma hasta el octavo término. Entonces coloco lo siguiente. S mayúscula sub 8 es igual a lo siguiente. El primer término, ¿verdad? Ojo porque esta es una posición, pero lo que hay que escribir es el número de esa posición, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el número que está en la primera posición? El 7, El 7, muy bien. 7, ¿verdad? Más el número que está en la última posición. En este caso, la última posición está representado por el número que está en la posición 8, ¿verdad? ¿Qué número está en la posición 8? 35. El 35, ¿verdad? Pues sí, el 35 que fue uno de los números que ya habíamos obtenido antes. Y lo multiplicamos por n. En este caso, esta n siempre va a ser positiva, ¿verdad? Porque una posición no puede ser negativa, por lo menos en este caso, ¿verdad? En el caso de las sucesiones. Entonces solo tenemos posiciones positivas. En este caso, n sería 8, ¿verdad? Y dividido 2, que es una constante. Entonces, ¿cuánto le da acá? ¿A qué es igual? La sumatoria hasta el octavo término. Pueden hacer algunas operaciones ahí en la calculadora, ¿verdad? Siete más 35, ¿verdad? Sería 42. 42 por 8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 42 por 8? Ahí lo pueden hacer en calculadora. Bueno, es 336, ¿verdad?
dividido 2 sería 168. Eso quiere decir que la sumatoria hasta el octavo número o hasta la octava posición es 168. ¿De acuerdo? Y así es como se realiza la sumatoria, ¿verdad? Bien. Entonces, en este segundo ejemplo, ¿cuál sería la sumatoria? Si yo quisiera colocar entonces la sumatoria hasta la séptima posición. Bien, volvemos a sustituir, ¿verdad? En este caso sería A sub 1, que es el primer término de nuestra sucesión, que es el número 6, y luego sumado el término de la séptima posición. Ahora, dense cuenta de que aquí no está el término de la séptima posición, ¿verdad? No está el número que está en esa posición. Y hay diferentes formas de obtenerlo, ¿verdad? Una es que vayamos, en este caso, ¿verdad? O seguimos restando 3, ¿verdad? Hasta llegar a la séptima posición. O encontramos el número de la séptima posición a través de esta fórmula. Entonces, para practicar lo que hemos estado viendo, hagámoslo de esta forma, ¿verdad? Vamos a encontrar A sub 7. ¿Y qué es lo que va a cambiar cuando yo quiero encontrar entonces ahora otra posición? Pues lo único que va a cambiar es n, ¿verdad? Porque el primer número, el número de la primera posición, siempre va a ser 6 para esta sucesión, ¿verdad? Siempre va a ser 6. Y n es lo que va a cambiar. El -1 es una constante y la razón también es en este caso una constante porque no va a cambiar la razón, ¿verdad? Entonces lo único que va a cambiar es n, que para este caso es 7. Tengo aquí 7, ¿verdad? Eso quiere decir que A sub 7, perdón, sí, aquí sería A sub 7, ¿verdad? A sub 7 es igual a 7 menos 1 es 6 multiplicado por 18, perdón, multiplicado por menos 3 es menos 18 y menos 18 más 6 es menos 12, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí tendría que ir un menos 12. Esto se multiplica entonces por n, que en este caso es 7, y aquí se divide dentro de 2. Y entonces tenemos que la sumatoria de esa progresión es 12 menos 6, perdón, 6 menos 12, que sería menos 6 por 7, que menos 6 por 7 es 42, menos 42. Y entonces su sumatoria sería menos 21, ¿verdad? Menos 21. Bien, entonces, eso sería para la sumatoria. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que estamos viendo ahorita? ¿O a lo que acabamos de ver? Lick, disculpe, ¿podría hacer otro ejercicio, por favor? ¿Sí?
Si quieren, hagan ustedes y luego lo comprobamos para que ustedes puedan practicar también. Entonces, en este caso encuentren ustedes la sumatoria hasta el sexto número, ¿sí? Siguiendo los pasos que vimos anteriormente, estos dos, ¿verdad? Prácticamente. Si se dan cuenta, no tenemos el sexto número, así que habría que sacar el número que va en la sexta posición, ¿verdad? Para poder realizar el ejercicio. Entonces, háganlo, les voy a dar ahí algunos minutos y luego comprobamos.
Bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? No tengan pena de decir el número que les haya salido, de todas maneras vamos a comprobar. Bueno, verifiquen ahí si tienen esta respuesta entonces ustedes. Sería entre paréntesis, ¿verdad? El primer término o el número que está en el primer término, que sería -4 más el que está en el último término, ¿verdad? En este caso, como queremos el término que está en la sexta posición y no está acá, tenemos que descubrirlo, ¿verdad? En este caso creo que sí nos queda un poco más fácil, o por lo menos yo lo voy a hacer así, eh, sumándole la razón hasta llegar, o haciéndolo de la razón hasta llegar a la sexta posición. En este caso me quedaría como 6. Entonces tengo que 6 pertenece a la sexta posición. Y lo multiplico entonces por el, el número de términos, que en este caso serían 6. Esto dividido 2. Por lo tanto, tengo -4 más 6, que es 2. 2 por 12, perdón, 2 por 6 es 12. Y 12 dividido 2, que es 6, ¿verdad? O sea que la sumatoria en este caso sería 6. Comprueben ahí si les dio. Bien, lo siguiente es un problema de palabra donde nosotros lo tenemos que resolver o lo podemos resolver mediante la sucesión aritmética, ¿verdad? Entonces, voy a leer el problema y la intención es de que ustedes me vayan diciendo qué más o menos puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que puedo ir haciendo? Entonces, el problema dice así. Un esquiador comienza la pretemporada de esquí haciendo pesas en el gimnasio haciendo pesas en un gimnasio durante 1 hora. Decide incrementar el entrenamiento 10 minutos cada día. ¿Cuánto tiempo deberá entrenar si al cabo, perdón, cuánto tiempo deberá entrenar al cabo de 15 días? ¿Y cuánto tiempo en total habrá dedicado al entrenamiento a lo largo de todo un mes, que sería de 30 días? Entonces, ¿qué creen ustedes que podemos empezar haciendo? Primero, digamos, tendríamos que poner el primer término, Ajá, que en este caso, como estamos hablando de horas y minutos, entonces 1 hora tiene 60 minutos, sería 60 el lo primer primero que hay que término, hacer es, ajá, sí, sí, 60 va. Y ajá, ya la sucesión, o sea, ya nos están dando la razón ahí, 10 minutos. muy bien, ajá, Entonces, entonces ya tenemos la razón, 10 minutos. Entonces muy ahí bien, ya podemos aplicar la fórmula para poder sacar a los 15 días y después a los 30 días. ajá, muy bien, perfecto, excelente. Sí, lo que hay que hacer es crear la sucesión, ¿verdad? Porque ahí no nos están dando la sucesión. Claro, con los datos que nos dan, hay que entonces hacer la sucesión. Vamos a hacer una sucesión no tan larga, ¿verdad? Porque al final lo que necesitamos es saber el primer número de la sucesión
y y la razón, ¿verdad? Que como nos comentaba el compañero, pues ya la dan. Vamos a hacer una tabla más o menos así, donde aquí podamos observar el día, que sería la posición, y aquí el tiempo de entreno en minutos. Entonces tenemos día 1, día 2 y día 3, ¿verdad? Que serían las posiciones. En el día 1, él hizo un ejercicio de 60 minutos, ¿verdad? Porque con eso comenzó el primer día. Y ya después fue que le fue aumentando, ¿verdad? Le fue aumentando a razón de 10 minutos por día. Eso quiere decir que aquí el segundo día entrenó 70 y el tercer día entrenó 80. Y bien, ya con eso entonces podemos obtener, ya tenemos los datos para obtener cuánto entrenó, ¿sí? ¿Cuánto tiempo entrenó el día 15? Entonces dice que necesitamos saber cuánto tiempo entrenó el día 15. Entonces lo que nos está pidiendo es A sub 15, ¿sí? En este caso, A sub 15 es, o está dado por la siguiente fórmula, ¿verdad? A sub 1. A sub 1 es el primer término, o el primer número, ¿verdad? De la primera posición, que sería 60. Más, y entre paréntesis, sería la posición que estamos necesitando. En este caso sería la posición número 15 menos 1 porque es una constante multiplicada por la razón. Y en este caso la razón ya no la dan, ¿verdad? Es 10 positivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va en aumento. Entonces tenemos 10 positivos. Entonces, para responder, ¿cuánto tiempo entrenó el día 15? Hacemos esta operación. 15 menos 1, 14. Y 14 por 10 es 140, ¿verdad? Y 140 más 60 es 200. Eso quiere decir que el día 15 entrenó 200 minutos. $200 minutos. Bien. Luego veamos la siguiente pregunta que dice, ¿cuánto tiempo en total? Dice, ¿cuánto tiempo en total habrá dedicado al entrenamiento a lo largo de todo un mes? Que ese mes en particular se compone por 30 días. Entonces dice, ¿cuánto tiempo en total? Quiere decir todo el tiempo que ha entrenado hasta el día 30, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que necesitamos no es un número, pero no es una posición, sino que es una sumatoria, que sería la siguiente. S de 30, ¿verdad? La sumatoria, ¿verdad? El total de minutos hasta el día 30.
Entonces coloquemos la fórmula o la ecuación. Aquí tendríamos el primer término, ¿verdad? O el valor del primer término, de la primera posición, que sería 60, ¿verdad? Más, perdón, ahí está, más el término que está en la posición 30. El término que está en la posición 30. ¿Y cuál es ese término? Bueno, no nos lo dan acá, pero podemos hallarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Haciendo esta fórmula. Aquí sustituimos por 29, ¿verdad? En lugar de esto, tendríamos esto, ¿verdad? Aquí lo sustituimos por 30 y listo, ahí vamos a obtener el número, ¿verdad? Que sería 30 menos 1, que es 29, multiplicado por 10 sería 290 y sumado con 60 sería 350. Entonces aquí tendríamos 60 más 350 entre paréntesis, ¿verdad? Y esto multiplicado con n, que es 30. Y aquí dividido dentro de 2. Démonos cuenta que hay que hacer esa operación, entonces sería 60 más 350 sería 410 por 30 dividido 2 nos da un total de 6150. Y ese fue los minutos que hizo a lo largo del mes, ¿verdad? O sea, el total de minutos que hizo desde el día 1 hasta el día 30. Bien, ¿tienen alguna duda? Nick, perdone, el menos 30 menos uno siempre va ahí, siempre menos uno. Sí, el menos 1 ahí es constante, ¿verdad? Correcto. Gracias. ¿Sí? Nos damos cuenta que miren, el menos 1 es constante, siempre va a ir. Bien. Igual este documento se los voy a estar enviando a Classroom y bueno, nos vamos a tomar el tiempo que nos queda, que es de aproximadamente unos 25 minutos más o menos, ¿verdad? Por ahí. Nos vamos a tomar ese tiempo para realizar o para adelantar la tarea número 7. En lo que yo publico la tarea número 7, les voy a estar compartiendo el link de la asistencia para que ustedes la vayan llenando. Entonces, llenan el link de la asistencia y se van a Classroom para descargar la tarea número 7. Y en la tarea número 7 está dividida en dos partes. Sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Solo van a hacer la parte de sucesiones aritméticas porque la siguiente semana vamos a estar haciendo la parte de sucesiones geométricas. Entonces solo hacen esa parte, adelantan lo más que puedan y si les queda algo, pues sería ya que les queda de tarea, ¿verdad? Entonces, les comparto. Permítanme, esta. Les voy a compartir entonces el formulario de asistencia y solo les voy a pedir que activen su cámara un momentito para tomar la respectiva fotografía del día.
Ya pueden apagar su cámara si lo desean. Muchas gracias. Bien, les acabo de enviar al chat el link para la asistencia. Y en lo que ustedes llenan la asistencia, yo voy a estar subiendo la tarea a Classroom. Bien, ya está publicada la tarea ahí en Classroom, solo para que ustedes la puedan observar y la descarguen y pueden empezar a trabajar entonces en las sucesiones aritméticas. Igual quédense en la sesión por si hay alguna duda. Disculpe, dos ejemplos son de sucesiones aritméticas o de problemas. Los ejercicios que se encuentran en la tarea son de sucesiones. Sí, pero ¿se va a poner algún problema o solo así como los ejemplos que usted nos puso? No, solo los que están ahí en la tarea. Ah, bueno, pues eso, pero no problemas, sino solo los ejercicios. Sí, sí, solo los ejercicios. Ah, bueno, muy bien. Y Lick, era que le pedí permiso al licenciado Ronnie para su curso, solo que tengo una actividad, entonces ya está autorizado, entonces le aviso. Bueno, no hay problema, puede retirarse. Bueno, gracias. Bueno.